Valores Radio presenta Conocer para Amar con Héctor A. Quirós, ingeniero arquitecto egresado del Instituto Politécnico Nacional de México, con una maestría en estudios religiosos de la Universidad Mount St. Mary, maestría en Ministerio Pastoral del Seminario de la Arquidiócesis de Los Ángeles y candidato a doctorado en Ministerios para la Universidad Oblate School of Theology en San Antonio, Texas. En este programa conocerás temas de formación católica para toda persona interesada en conocer más su fe, porque conocer es amar y lo que no se conoce no se ama. Bienvenidos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Un gusto, un placer estar con ustedes y vamos a continuar con el tema de las misiones coloniales franciscanas en California. Y bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la tercera de las misiones, que es la misión de San Antonio de Padua, y que se encuentra dentro de la diócesis de Monterrey. Pues bien, les invito a ponernos en la presencia de Dios, abrir nuestra mente, nuestro corazón, todos nuestros sentidos y pedirle al Espíritu Santo que nos siga iluminando, que nos siga guiando y que sea siempre esa luz que necesitamos, la luz divina de Dios, de la Santísima Trinidad. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y esta es una oración a San Antonio de Padua. Oh admirable y esclarecido protector mío, San Antonio de Padua, siempre he tenido grandísima confianza en que me habrás de ayudar en todas mis necesidades, rogando por mí al Señor, a quien serviste, a la Virgen Santísima, a quien amaste, y al divino niño Jesús que tantos favores te hizo. Ruégales por mí, para que por tu poderosa intercesión me concedan lo que te pido. Oh glorioso San Antonio, pues las cosas perdidas son halladas por tu mediación y obras tantos prodigios con tus devotos. Yo te ruego y te suplico me alcances de la divina majestad el recobrar la gracia que he perdido por mis pecados y el favor que ahora deseo y pido, siendo para gloria de Dios y el bien de mi alma. Amén. Pues los objetivos para esta sesión son precisamente apreciar el trabajo misionero de los franciscanos en las tierras de la Alta California. También conocer la tercera misión establecida y fundada por los misioneros franciscanos en California, que es la misión de San Antonio de Padua. Pues bien, esta misión de San Antonio de Padua es la número 3 en la cadena de las 21 misiones franciscanas establecida esta misión el 14 de julio de 1771, siglo XVIII. En un valle remoto, la misión de San Antonio de Padua es un lugar elegante para comprender la historia y la arquitectura de las misiones de California. Ubicada en el apacible y remoto Valle de San Antonio, donde las lluvias primaverales transforman las verdes tierras del valle en olas de lupinos azules y amapolas doradas, y donde imponentes robles dan sombra al tranquilo río de San Antonio.
Pues esta misión también es un hermoso vestigio de la época colonial española en California. Esta misión, remota y escondida durante años en tierras de propiedad de William Randolph Hearst y luego de una base militar. La misión de San Antonio de Padua es un lugar que no te debes de perder de visitar. Se encuentra a 5 millas al noroeste de Jolón, ubicada en el Valle de los Robles, en el centro de California, en las montañas de Santa Lucía, adyacentes a la Reserva Militar Hunter Liggett en Jolón, California. La misión de San Antonio de Padua está casi tan aislada como lo que estuvo hace más de 200 años. Se encuentra prácticamente en el mismo entorno que hace 240 años. De hecho, se ha dicho que la misión de San Antonio es la única misión de California que sus fundadores reconocerían hoy. Los pumas, los ciervos, los pavos salvajes que aún deambulan por las vastas sabanas de robles, y a diferencia de la mayoría de las tierras que rodean las misiones de California, el Valle de San Antonio no se ha convertido en una ciudad. No hay edificios modernos, estacionamientos pavimentados, ni semáforos que estropeen la vista. Se encuentra tal y como estuvo hace más de 200 años. La dramática soledad de San Antonio atrae a muchos grupos y individuos en ese terreno sagrado para hacer sus retiros de reflexión. Es un lugar especial para este tipo de retiros, ¿verdad? Te aíslas de lo que es todo el mundo de la ciudad, ¿verdad? Bien, entonces, algunos vuelven a regresar a visitarla o hacer sus retiros, ¿verdad? Esta misión también sirve como una parroquia católica, animada y alberga una serie de eventos anuales que dan vida a la historia para los visitantes. Y estos eventos están abiertos al público y atraen a celebrantes de toda California y de más allá. Ubicada a lo largo de la ruta más antigua del Camino Real, hoy la misión, como comenté, es una iglesia parroquial de la diócesis de Monterrey, una de las 7 misiones que se encuentran ubicadas dentro de la diócesis de Monterrey. Ya no está activa en la obra misionera para lo que fue creada, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de quién es o quién fue San Antonio de Padua. Él nació en Lisboa, Portugal, en 1195. Santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la Iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins. En el verano de 1220 tomó el hábito franciscano y en junio del año 1221 asistió al capítulo de su orden en Asís, que le llamaban el capítulo de las esteras, que convocó a 3,000 franciscanos. Ahí conoció a San Francisco de Asís. Y hacia 1224 o 1225, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albigenses, una herejía muy fuerte en esos tiempos, sobre todo en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas con los no creyentes y en catequesis para fortalecer
la fe de los cristianos. Prosiguió su enseñanza teológica en Montpellier, donde se formaban los franciscanos y los dominicos que iban a predicar en la región. Y también en Tolosa, ciudad que tuvo también una fuerte presencia de los herejes albigenses. Esto era en el sur de Francia. Estuvo durante largas estancias en Padua, al que sería su último destino, en donde se entregó con tal ardor que en lo sucesivo a su nombre quedaría asociado al de la ciudad de Padua. Se le conoce como Antonio de Padua. Ahí fundó una escuela de franciscanos y comenzó a escribir una serie de sermones. Fruto de su labor fue el aumento de sus misiones de predicación y la fundación de numerosos conventos. Él fue un orador sagrado, fundador de hermandades y de cofradías, teólogo y hombre de gobierno. Dejó varios tratados de mística y de ascética y se publicaron todos sus sermones. Un año después de su muerte fue beatificado. Su culto, muy popular, se generalizó a partir del siglo XV. Su representación más valiosa se debe al pintor Goya, quien lo plasmó en San Antonio de la Florida. Fue proclamado doctor de la Iglesia en el año de 1946 y su fiesta se celebra el 13 de junio. Por su eficacia como predicador, que llamaba a la gente a la fe, se le atribuyó el título Martillo de los herejes. Igual de importante era su labor pacificadora y sus llamamientos a la justicia. Al canonizar a San Antonio de Padua en 1232, el Papa Gregorio IX habló de él como el arca del testamento y el depósito de la Sagrada Escritura. Esto explica por qué San Antonio es frecuentemente representado con una luz ardiente o un libro de las Escrituras en sus manos. El Papa Pío XII, en 1946, declaró oficialmente a San Antonio doctor de la Iglesia Universal. Es en el amor de Antonio a la palabra de Dios y en sus esfuerzos orantes por comprenderla y aplicarla a las situaciones de la vida cotidiana que la Iglesia quiere, sobre todo, que lo imitemos. Su canonización fue la más rápida de la historia. Fue canonizado en menos de un año después de su muerte en Pentecostés, el 30 de mayo de 1232. Y cuando fue canonizado, el Papa Gregorio IX pronunció la antífona "O Doctor Optime" en su honor, y de esta manera se anticipó en 7 siglos a la fecha del año de 1946, cuando el Papa Pío XII lo declaró como doctor de la Iglesia. Y San Antonio de Padua ha sido fotografiado por artistas, escultores de todo tipo. Y es representado, como comentaba, con un libro de las Sagradas Escrituras en las manos, con un lirio o con una antorcha. Y ha sido pintado, predicando a los peces, sosteniendo una custodia con el Santísimo Sacramento delante de una mula, o predicando en la plaza pública o desde un árbol de frutos secos. Han sido muchas las representaciones, pero la que encontramos con más frecuencia es a San Antonio de Padua, con el niño Jesús en sus brazos, o incluso
con el niño que está de pie sobre un libro que el santo sostiene. Típicamente es retratado sosteniendo al niño Jesús, ¿verdad? Muchas personas dan limosna a San Antonio para que dé pan a los pobres en acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas a través de las oraciones a San Antonio. Y el pan de San Antonio es un término usado para las ofrendas hechas en acción de gracias a Dios por las bendiciones recibidas a través de estas oraciones. A veces la limosna se da para la educación de los sacerdotes. En algunos lugares, los padres también hacen un regalo para los pobres después de haber puesto a un recién nacido bajo la protección de San Antonio. En algunas iglesias, la costumbre de bendecir unos panes pequeños en la fiesta de San Antonio y se los dan a quienes lo quieran. Distintas historias explican la donación de lo que se llama el pan de San Antonio. Por lo menos en una que se remonta hasta 1263, se dice que un niño se ahogó cerca de la Basílica de San Antonio, que todavía se estaba construyendo. Su madre le prometió que si el niño revivía, daría a los pobres una cantidad de maíz igual al peso del niño. Su oración y su promesa fueron recompensadas con el regreso a la vida del niño. San Antonio de Padua está considerado como el santo que ayuda a encontrar los objetos perdidos, vela por los solteros y protege a los hijos. Es uno de los santos más populares de la Iglesia Católica. San Antonio de Padua es patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papeleros, y es invocado también para recuperar objetos perdidos. Para San Antonio, como para Francisco de Asís, la pobreza era una forma de imitar a Jesús nacido en un establo y no tendría lugar para recostar la cabeza. En Portugal, Italia, Francia y España, San Antonio es el patrón de los marineros y pescadores. Patrón, como comentaba, de los objetos perdidos, panaderos, albañiles, etc. También se le invoca para pedir un buen esposo o esposa y es uno de los hacedores de milagros en todos los tiempos. En la religiosidad popular, en algunas parroquias, las solteras lo ponen de cabeza, ¿verdad? Y le piden un marido. Bueno, eso es la tradición de la religiosidad popular. Ahora, regresemos a nuestra misión de San Antonio de Padua. El 14 de julio de 1771, San Junípero Serra fundó la misión de San Antonio de Padua. Él, junto a Miguel Pieras y Buenaventura Sidjar, en el Valle de los Robles, fundaron esta misión. De acuerdo con la tradición, Serra llamó a misa ciñendo una campana colgada de la rama de un árbol. A pesar de la soledad del territorio y por las dificultades que eran muchas y las relaciones entre Fray Junípero Serra y el gobernador Portola se iban deteriorando con mucha rapidez. Pronto se dejarían sentir las consecuencias y en especial la prohibición de fundar nuevas misiones. Fray Junípero Serra tenía noticias de que había llegado a México un nuevo virrey, o sea, la Nueva España, y decidió ir a pedirle su apoyo. Emprendió el viaje a México y fue recibido en el convento de San Fernando e inmediatamente solicitó una audiencia con el nuevo virrey Antonio María Bucareli y Ursúa, quien
Había sido gobernador general de Cuba y virrey del Río de la Plata. En las entrevistas de Fray Junípero Serra con el virrey, no solo se obtuvo apoyo, sino que le dio un nuevo gobernador en lugar de Portola. Le dio también mayor cantidad de soldados para las nuevas fundaciones y una gran cantidad de bastimentos, herramientas y artesanos. Fue consagrada esta misión a San Antonio de Padua. Y, como comentaba, la fundación fue el 14 de julio de 1771. Aunque la ceremonia fue presidida por Fray Junípero, quedó a cargo de Fray Miguel Pieras y Buenaventura Sirjar, quien duró 37 años en este cargo. Su labor fue muy importante, ya que se logró atraer a los indígenas y llegó a escribir la lengua nativa Mutsum. Eso hizo posible la redacción de un catecismo, una gramática y un vocabulario en la lengua nativa. Esta misión se encuentra en un pequeño y escondido valle entre las montañas del sur de Monterrey y fue una de las más prósperas fundaciones. La fertilidad de la tierra y el cercano río de San Antonio permitieron canales de riego, tanques de almacenamiento, represas, molinos de trigo y muchas otras construcciones. Cuando Fray Junípero Serra partió del lugar, dejó encomendada el levantamiento de la obra a sus acompañantes. Sin embargo, por la escasez de agua en ese tiempo, el templo sería trasladado unos kilómetros al norte del valle y en 1773 los padres trasladaron la misión de su ubicación original a un lugar más arriba del Valle de los Robles, debido a una fuente de agua inestable. Aquí, los padres de la misión desarrollaron un extenso sistema de acueductos que traía agua del río San Antonio para bañarse, lavarse y regar los cultivos. En la actualidad, la misión cuenta con el sistema de agua de la era de las misiones más completo de California. Además de su sofisticado sistema de agua, la misión de San Antonio fue la primera en utilizar un techo español de tejas rojas. Al darse cuenta de que los viejos techos de paja representaban un peligro de incendio, los padres optaron por el estilo español, que usaba arcilla seca para las tejas. Los techos de teja tenían dos ventajas sobre los viejos techos de paja: protegían contra el fuego y también eran impermeables. Al final de ese mismo año, la misión ya contaba con talleres y una pequeña iglesia. Además, unos 158 nativos, la mayoría indios salinas y también los llamados antonianos, una vez que eran convertidos, 158 ya habían sido bautizados. Se estima que habitaban el lugar unas 163 personas entre conversos y soldados en esos primeros años. Posteriormente, el responsable del progreso de la misión fue el fraile Buenaventura, quien realizaría varias obras, entre ellas un dique, acueductos y molino. Buenaventura se mantendría al frente de la misión por 37 años. Por otro lado, en el santuario fue celebrado el primer matrimonio en California. Esto sucedió el 16 de mayo de 1773. Y el explorador Juan Bautista de Anza se alojó
en esta misión hacia el año de 1776. Y en el ámbito de la pastoral fue un éxito, ya que desde su construcción hasta su secularización contó con 1,300 bautizados. Con el tiempo cayó en ruinas y fue reconstruida desde su base de acuerdo con los documentos y antiguos cimientos en 1949. Por otra parte, las dificultades eran muchas y las relaciones entre Fray Junípero y el gobernador Portola se fueron deteriorando con mucha rapidez. Esto fue al principio, ¿verdad? Pues bien, para 1810, iniciado el último templo de la misión, conocido como la Gran Iglesia, fue consagrado en 1813. Y en este tiempo, para 1805, la población de nativos era estimada en 1,300 y para 1828 su hacienda tenía un total de 20,118 animales, entre ellos 8,000 cabezas de ganado y 11,000 ovejas. Esto ya bajo el gobierno independiente de México. También era notable el número de caballos que alcanzó allá de 500,000 en esa época. Y se disponía además de tejeduría, viñedos y curtiduría. Toda esta economía no solo servía a sus residentes y nativos, pues también proporcionaba productos para su intercambio y la asistencia de los visitantes. A los indígenas que vivían en la misión se les enseñaron habilidades especiales y construyeron un molino harinero único, accionado por agua para moler granos. La misión de San Antonio, como comentaba, está dedicada al patrón de San Antonio de Padua, que se encuentra en el centro del altar. La iglesia cuenta con un número de los primeros matrimonios registrados en California hacia el año de 1773. Y la construcción actual de la iglesia de adobe se inició en 1810 bajo la supervisión de los padres Cabot y Juan Bautista Sancho y se completó en 1813. Y la actividad de construcción continuó en el recinto de la misión hasta 1829. Vino la exclaustración de parte del gobierno mexicano. La misión fue abandonada. La mayoría de las misiones españolas ahora están rodeadas por áreas urbanas. Sin embargo, esta misión de San Antonio de Padua conserva su entorno rural y pastoral en el Valle de los Robles. Los esfuerzos de restauración por parte de una comisión de monumentos históricos y las fundaciones Hearst han devuelto a esta misión su esplendor. Y estos esfuerzos se iniciaron en la década de 1930. Luego de excavaciones cuidadosas del sitio de la misión, la iglesia ha sido maravillosamente restaurada y de veras que vale la pena visitarla, ¿verdad? Bien, entonces, en 1845, el gobernador mexicano Pío Pico declaró a la venta todos los edificios de las misiones en la Alta California. Pero nadie hizo una oferta por la misión de San Antonio. En 1863, después de casi 30 años, la misión fue devuelta a la Iglesia Católica. Y en 1894, las tejas del techo se rescataron de la propiedad y se instalaron en el depósito del Ferrocarril del Pacífico Sur, ubicado en Burlingame, California. Una de las primeras estructuras permanentemente construidas en el estilo misión
Revival, precisamente originada por la arquitectura de las misiones. El primer intento de reconstruir la misión se produjo en 1903, cuando la Liga de Monumentos Históricos de California comenzó a realizar excursiones en San Antonio. Comenzó la preservación y restauración de la misión con los hijos nativos del Oeste Dorado, quienes donaron $1,400. Se retiraron toneladas de escombros del interior de la capilla. Se rellenaron las brechas en la pared lateral. Desafortunadamente, el terremoto de 1906 dañó gravemente al edificio. En 1928, los frailes franciscanos celebraron servicios en San Antonio de Padua. Se necesitaron casi 50 años para restaurar completamente la misión. Los terremotos, en muchas situaciones, han perjudicado las construcciones, pero también hay asociaciones y grupos que están donando y que han donado dinero para las remodelaciones y reconstrucciones de estas misiones. Y esta misión, en donde a partir del 2011 había 35 familias privadas que mantenían abierta la misión. Y sigue habiendo una campaña activa para recaudar fondos para la modernización. Muchas cosas se han avanzado y ya están adaptadas para realizar los retiros. Bien, entonces, la misión de San Antonio de Padua ya no está activa como una misión católica, sino que está activa como una iglesia católica, ¿verdad? Enfocada como iglesia parroquial. Y está bajo el liderazgo de la diócesis de Monterrey, quien transformó esta misión en una parroquia católica. Y como comentaba, alberga reuniones grupales, tiendas de regalo y un museo con áreas para hacer picnic. Hoy la ciudad más cercana es King City, a casi 47 kilómetros, o sea, 29 millas de distancia. Jolón es un pueblo pequeño, ubicado a 6 millas, o sea, 10 kilómetros de la misión. Los historiadores consideran la ubicación pastoral de la misión en el valle del río San Antonio, a lo largo de las montañas de Santa Lucía, como un ejemplo sobresaliente de la vida misionera temprana. Y esta misión está rodeada por la reserva militar de Fort Hunter Liggett, que fue adquirida por el ejército de los Estados Unidos de manos de las familias Hearst durante la Segunda Guerra Mundial para entrenar tropas. Se adquirieron terrenos adicionales del ejército en 1950 para aumentar el área de la misión a más de 85 acres, 34 hectáreas. Este fuerte todavía sigue entrenando tropas activas en la actualidad, y la misión de San Antonio de Padua es uno de los lugares turísticos designados por el recorrido histórico nacional que hizo Juan Bautista de Anza. Entonces, también se restauraron y se siguen restaurando los jardines del patio interior de la misión. Así que esta campaña de preservación ha trabajado incansablemente para recaudar fondos para la modernización sísmica de esta misión, ¿sí? Así también como para mejorar el centro de retiros y otras partes de la misión. Bien, en la década de 1950 y 1960 se convirtió
También en un jardín de rosas, esa parte del patio interior. Los planes ahora son remover y organizar el jardín e incluir más plantas nativas e instalar un cauce artificial para simbolar el río de la vida, un símbolo común de las misiones. El Museo de la Misión es muy interesante para visitar. Contiene artículos de valor incalculable, incluida la bodega original, un libro de música escrito por el padre Juan Sancho, una impresionante colección de canastas, incluidas 2 canastas de Los Salinas hechas por Perfecta Encinales, una manta hecha durante el periodo de la misión por Doña Nacha y muchos más tesoros. Pero ¿quiénes eran esta tribu de los Salinan? Durante la remodelación sísmica, el museo estuvo cerrado temporalmente. En 2018, este museo fue renovado y reabierto, con la primera sala dedicada a la gente de los Salinan. Ellos son una tribu nativa americana cuyo territorio ancestral se encuentra en el sur del Valle de Salinas y la cordillera de Santa Lucía en la costa central de California. El pueblo de Salinan recibió su nombre del río Salinas. Y esta tercera misión de California, la misión de San Antonio de Padua, establecida en 1771, en ese momento no había nativos a la vista. Y como comentaba también, en la ceremonia de dedicación, el padre Serra oró sin público. Tras la oportuna llegada de un solo miembro de la tribu Salinan, el padre Serra creyó que su misión sería fructífera. En su apogeo, la comunidad alrededor de la misión San Antonio creció a más de 1,800 personas. Y bien, vamos a hacer un pequeño recorrido de la cronología e historia de la misión. 1771 fue la fecha en que se inició esta misión, 14 de julio de 1771. Y empezaron construyendo pequeñas viviendas y plantando los primeros campos. Para 1773, este sitio de la misión se trasladó de la ubicación original a un lugar más arriba del Valle de los Robles. La construcción fue de ladrillos de adobe, casas de tules y madera para alojar a los soldados y conversos. En 1775 se construyeron pequeños edificios de adobe para la iglesia, almacenes y habitaciones del padre. 1779 se construyó la segunda estructura de la iglesia junto con una pequeña sacristía. 1781 se construyeron 3 cuartos más pequeños junto con el techo con tejas. En 1804 llegan a San Antonio los padres Pedro Cabot y Juan Bautista Sanchos, que eran conocidos por tener una voz fuerte y agradable y enseñaban tanto cantos gregorianos como música figurada. Y los informes de este año señalan que se dispuso un cementerio de 153 por 125 pies, rodeados por un muro alto y grueso de piedra rematado en adobe. 1806 se construye un molino accionado por agua para moler el grano de la misión. En 1808 se construyó una estructura para almacenar madera. Se construyó una curtiduría con 4 tanques cubiertos con tejas. Esto todavía se puede ver, el molino de agua, y se amplió una zanja para regar los campos cercanos. En 1810 se inició la tercera y última estructura de la iglesia, conocida como la Gran Iglesia. El techo de la estructura consistía en grandes vigas que flotaban
montañas abajo sobre el agua del río San Antonio. Este mismo edificio se encuentra reconstruido en la actualidad. En 1815 se construyó un gran edificio de 224 pies de largo, con paredes gruesas y 20 pies de ancho interior. En 1817 no hubo suministros ese año de México. Las fuertes lluvias arrastraron el corral del ganado y hubo que reconstruirlo. Los pisos de los corredores del cuadrilátero fueron pavimentados con ladrillos. Se erigió una casa de adobe cubierta con tejas para el viñador. En 1821 se construyó un arco en el pórtico de la gran iglesia. Esta fachada se encuentra a 12 pies de la pared frontal, con 3 aberturas arqueadas. A cada lado arriba hay torres cuadradas rematadas por cúpulas y campanarios. En 1834 comienza el período de secularización y San Antonio pasa a ser propiedad del gobierno. Esto ya es cuando México era independiente. El gobernador Figueroa, el 4 de noviembre de 1834, emitió la proclamación final que quitó la misión San Antonio a los padres de la misión y colocó todo el establecimiento bajo jurisdicción civil. En este momento la misión comenzó a caer en un estado de abandono. En 1851, el padre Doroteo Ambriz vivió como seminarista en México y salió primero de Monterrey y luego se instaló en San Antonio. Algunas misiones indias vivían todavía en la misión con él. 1862, la Comisión de Tierras de los Estados Unidos devuelve formalmente la propiedad de la misión a la Iglesia Católica. San Antonio recibió el título de 33 acres. El título está firmado por la oficina de Abraham Lincoln. 1882-83, el padre Ambriz muere en la misión y es enterrado en el santuario de esta iglesia. La misión es abandonada. Las tejas cuelgan del techo, expuestos a la intemperie. Los muros se derrumban. Solo quedan en pie los muros de la iglesia, junto con la fachada de ladrillo y la hilera de arcos de ladrillos a lo largo del corredor frontal. En 1903 a 1908, la California Landmark League reconstruyó partes de las paredes de la iglesia y las cubrió con un techo de madera. Pero un terremoto en 1906 destruyó gran parte de lo que se había hecho. Pero el proyecto se comenzó de nuevo. Una familia indígena local, los Encinales, ayudó a la restauración. 1928 se invita a los franciscanos a retomar el ministerio en la misión de San Antonio a través de la residencia en la misión de San Miguel. 1939 al 40, el ejército de los Estados Unidos adquiere el área circundante de Randolph-Hearst para establecer la reserva militar Hunter Liggett y entrenar tropas durante la Segunda Guerra Mundial. De 1948 a 1952, la reconstrucción de la misión por los franciscanos se completa en 1952. Se utiliza como escuela de formación de hermanos para la provincia de Santa Bárbara. En 1971, el 14 de julio se celebró el 200 aniversario bicentenario de la fundación de la misión de San Antonio. Y en el 2005, el año de transición en que los frailes franciscanos entregaron esta donación, esta misión al cuidado de la diócesis de Monterrey. La diócesis continúa organizando retiros grupales, manteniendo una tienda de regalos y sirviendo como una parroquia activa.
con un gran museo y tours para visitar la misión. Hay 4 eventos anuales para recaudar fondos cada año y todo este es dinero necesario para el mantenimiento de los edificios y terrenos de la misión. Como ven, ha sido mucho el trabajo desde los primeros constructores de las misiones, los frailes franciscanos en la Alta California, hasta la actualidad, donde se ha trabajado mucho en la reconstrucción, remodelación y restauración de estos edificios históricos que vale la pena conocer. Bueno, seguiremos hablando sobre otras misiones que se encuentran en la Alta California. Bueno, ya vimos, es la tercera misión fundada por estos misioneros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Bendiciones para todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.